Muy buenas noches tengan todos. El Señor les continúe bendiciendo. Rogamos por ti, por tu vida, por tu familia, en particular por aquellos que aún no conocen de Jesús y que vez tras vez se conectan para compartir esta experiencia. Suplicándole al Señor que en su misericordia esta noche nos hable a todos, nos comparta lo que Él sabe necesitamos a través de su palabra. Recibe este saludo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón y su empeño para que semana tras semana esta experiencia sea posible. Esta noche vamos a estar compartiendo bajo el tema fe, pasión o corazón engañoso. Míralo como título, míralo como tema: fe, pasión o corazón engañoso. Vamos a orar antes de comenzar y así lo hacemos. Jesús, implorándote sabiduría y dirección por cuanto la necesitamos para compartir lo que es tu palabra con nuestros amados hermanos y aquellos que se enlazan, suplicándote que por quienes no te conocen, esta noche sea una ocasión de reflexión y de abrir el corazón y de rendirse a tus pies. Y aquellos que te hemos conocido, sea otra oportunidad para seguirnos edificando sobre ti, que eres la roca. Que seamos como tú, Señor, firmes hasta la eternidad. En tu hermoso nombre, Jesús, lo suplicamos. Amén. La semana pasada estuvimos tratando el tema de la fuente de nuestra confianza. Decimos que ciertamente bendito el varón que confía en Jehová. Vimos todas las hermosas experiencias que en su vida acontecen, en las consecuencias, el fruto de realmente descansar, confiar en nuestro Señor, en nuestro Dios soberano. Pero hay un aspecto importante que tenemos que tocar esta noche, que está vinculado al anterior, en el sentido de que hay un área del tema de la confianza que tenemos que mirar, considerando que en particular se centra en nosotros mismos, en el sentido de que esto es un asunto de más allá de donde ponemos la confianza, como veíamos el miércoles pasado. Es un asunto donde muchas veces se confunde en nosotros mismos lo que creemos que es nuestra fe, lo que es nuestra pasión, lo que es nuestro sentir, con si ciertamente es un puro sentimiento precisamente, una pura inclinación, un pensamiento que brota en nuestro corazón y que responde solamente a nuestros pensamientos y los razonamientos. Y por eso, pues, no es un accidente que en la Biblia, si miras bien la semana pasada, estuvimos considerando en ese capítulo 17 de Jeremías los versos que anteceden a los que ahora vamos a leer. Esta noche vamos a abrir la Biblia, vas a buscar tu libreta, tu lápiz, vas a tomar nota, vas a acompañar y te vas a ubicar allí en Jeremías, nuevamente en el capítulo 17, pero en esta ocasión te vas a ubicar en los versos 9 y 10. Te acabo de decir que no es un accidente, que los versos que anteceden a los que vamos a ver, precisamente eran la fuente de lo que compartimos, es decir, el fundamento de nuestra confianza. Esta noche vamos a mirar este aspecto muy particular que de entrada, mira cómo lo ubica de inmediato en el corazón, algo que ya tocamos someramente el miércoles pasado, pero esta noche nos detenemos a mirar. Jeremías 17, versos 9 y 10 dicen de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es el verso 9. Y el 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De entrada, pues, mira qué afirmación. Engañoso. Cuando tú buscas lo que implica esa afirmación, engañoso, vas a encontrar, oye, que para todos los fines y dentro del tema, es el centro de donde se induce a cometer error. Fíjate que engañoso, te estoy diciendo que es el centro o lugar donde se origina, donde se induce el cometer un error.
Cuando se engaña, se está intencionalmente llevando a una persona a cometer un error, llevar a otro a cometer un error. Así que de entrada, cuando este verso dice engañoso, tú y yo vamos a comenzar a mirar esto como tiene que ser la escritura, con la objetividad de lo que cada palabra nos quiera decir, nos quiera enseñar. Y esta noche nos está diciendo que de lo que estamos hablando de entrada es engañoso. Y lo que implica que se trata de un asunto que con intención o voluntad, con propósito, se pretende que inducirnos a error. Y lo interesante es que vas a ver que aquí no se trata de alguien fuera de nosotros, no se trata de un tercero, no se trata de uno ajeno a nuestra vida y que nos quiere inducir error, sino que esta fuente del error está en ti y está en mí. Eso es lo interesante para comenzar. Así que ves mirándolo en la Biblia. Engañoso, inmediatamente te dice ¿quién? El corazón. Engañoso es el corazón. Acuérdate que la semana pasada definimos corazón como el asiento, o sea, el centro de qué? De la inteligencia, de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones y las actitudes. Te lo repito, es el centro, es el asiento de qué? De la inteligencia, de las emociones, sentimientos, pasiones y actitudes. Comienza a meditar en todo lo que puedes representar para ti y para mí, que desde el centro en donde se originan, donde se reúnen nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, pasiones y actitudes, desde ahí mismo nos está diciendo la palabra de Dios que desde ahí a su vez se propulsa, se promueve que inducirnos error a ti y a mí. Así que, aunque parezca extraño, por eso quiero que, como siempre, vayas tú mirando la palabra, la escritura. De entrada de ese verso, te repito, te dijo, engañoso es el corazón. Es decir, engañoso es el asiento, es el centro donde tú tienes ahí en conjunto presente la inteligencia, el razonar, el sentir, el reaccionar con emociones y actitudes ante todas esas circunstancias que estamos mencionando. Desde ahí hay un propósito, engañarnos. Lo dice la palabra, síguelo mirando. Fíjate que te dice que no solamente es el centro de lo que acabamos de señalar, sino dice que es más que todas las cosas. O sea, el corazón, ese centro de nuestros pensamientos, pasiones, actitudes, inteligencia, razonamiento, ese centro dice que es más engañoso, es decir, que tiene la intención de inducirnos a error más que cualquier otra cosa. Léelo en conjunto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Fíjate que no dice que algunas, dice que todas las cosas. Fíjate que esta afirmación tiene una implicación inmediata en términos de que tú puedes desde ya anotar en tu libreta, inclusive aunque te suene raro lo que te voy a decir, tu corazón, mi corazón, nuestro corazón es más engañoso, nos puede inducir más a error que el mismo adversario, que el mismo diablo, que cualquiera que tú consideres enemigo en esta tierra, aunque partimos de que no debemos tener enemigos, pero en la realidad del tema, y cualquiera que a ti te considere como tal un adversario, en lugar de tú pensar que esa persona o esas personas o el mismo diablo pueden ser el mecanismo de inducirte error, el primero que nos puede llevar a ello está en ti y en mí. Por eso en muchas ocasiones en otros temas te ha afirmado, si haces memoria, que tu peor enemigo, mi peor enemigo, soy yo mismo, no es el diablo, soy yo mismo. Y eso que no se nos olvide por muchísimas razones en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, porque más que echar culpas a otro, enfrentar realidades en la vida siempre es sumamente importante para poder crecer de verdad. Así que marca eso. Más que todas las cosas es engañoso tu corazón y el mío. Fíjate que en términos de lo que te acabo de afirmar, de que nos puede inducir error y está en nosotros mismos, la Biblia nos da unos ejemplos bonitos. Y cuando digo bonito en el sentido de la instrucción, lamentables en contenido, aunque el que es seleccionado, luego al final pues, tuvo, por decirlo así, enseñanza y bendición a una persona y al pueblo. Y fue el de David. Acompáñame allí a el libro de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 13. En el capítulo 13 del libro de Crónicas
Si te lees los versos del 1 al 14, se relata una historia. ¿Y cuál fue la historia? David en un momento dado tomó una decisión. El arca estaba fuera de Jerusalén. David quería traerla de regreso a la casa. David quería que el arca, que era la portadora, representaba la presencia de Dios. Mira esto. El arca, aquella que era la portadora de la presencia de Dios, David quería regresarla. Y fíjate lo que hizo David. Verso 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, por los sacerdotes y levitas. Y me tengo aquí. Ya está diciendo que los sacerdotes y levitas no estaban en ese momento que David tomó una decisión. Y sigue afirmando que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Observa que David, el rey, ese hombre, ese instrumento, toma una decisión en un momento dado. Y la decisión la consulta con capitanes de millares y de centenas. O sea, la consultó con aquellos que servían de soldados a su alrededor, de oficiales, sus inmediatos, sus apoyos. Él los consulta sobre este tema. ¿Y por qué te insisto que a ellos? Por lo que verás en breve. E interesante también resulta que cuando hace la consulta dice: si os parece bien. Fíjate cómo está buscando el parecer del pueblo. Y definitivamente, en términos de que nos podría parecer a ti y a mí, oye, eso parece algo bueno, parece apropiado. Estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de traer la presencia de Dios otra vez a la ciudad, a tenerla entre ellos. Pues claro que tiene que parecer bueno. Como tiene que parecer bueno a ti y a mí, en este presente, la realidad de que cada uno de nosotros mantenga encendida, avivada la presencia del Espíritu en nosotros, donde ha hecho morada, y las congregaciones, el pueblo en general, punto. Y eso pareció muy bien a David y al pueblo, y se encamina en esa dirección, habiendo consultado a quién, a los soldados. ¿Qué ocurrió? Yo conocemos la historia de lo que ocurrió. Ocurrió que llevaron el arca de Dios, la comenzaron a transportar, pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron transportando a un carro de madera nuevo, tirada por bueyes. Sabemos que la historia, un momento dado, un traspié sufrido en el camino por la carreta, el arca se iba a caer. Y entonces vino un siervo de David y trató de sostenerla. ¿Y qué pasó con aquel siervo de nombre Usa? Que murió. Murió. Y allí David sintió un gran pesar. Ponte todo en el lugar de David, detente. O sea, David tiene que haber pensado, pero si esto parecía bien, esto se veía bien. Si yo lo que quería era traer la presencia de Dios a la casa, a Jerusalén otra vez. ¿Por qué razón ocurrió esto? Dios sabemos el por qué. O sea, estaba siendo transportada el arca, lo que era para ellos la presencia de Dios, de la manera incorrecta. Estaban transportándola imitando a pueblos paganos, de la manera en que ellos transportaban las imágenes de sus dioses. Así que lo que parecía bien era obviamente una muy buena intención. Era una muy buena idea. Pero observa que esa buena idea de David y que también le pareció al pueblo como la apropiada, no estaba siendo conducida de la forma correcta. Y al decir la forma correcta, ¿por qué así lo afirmamos? Porque la propia escritura lo confirma. Muévete a Primera de Crónicas al capítulo 15, los versos 1 al 3. En particular, mira el 2 para ir adelantando lo que dice. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Oye, mira lo que está diciendo ahora David. Si retrocedes en tu mente, cuando leíamos el capítulo 13, ¿a quién consultó David? David consultó a militares, no consultó a los sacerdotes, no consultó a los levitas. Recuerda que te leí que precisamente los sacerdotes y levitas no estaban. Al revés, y estaban incluidos los que iban a mandar a buscar. Pero David había tomado la decisión. O sea, que él no consultó a los sacerdotes ni a los levitas cuando tomó la decisión de traer el arca para que estuviese entre ellos la presencia de Dios. Así que David, cuando decide de buena fe, tú puedes estar seguro que de dónde nace la idea, en su mente, en su inteligencia, nace en su razonamiento, oye, nace en su pasión.
David era apasionado por la presencia de Dios. Cuando tú te lees los salmos, sabemos que, oye, era el cantor de Israel. O sea, él le apasionaba a alabar a Dios, a adorar a Dios. Así que esa añoranza por su presencia no está en discusión. Así que David quería algo que le apasionaba. David razonó cómo traerlo. David inclusive razonó hacer parte de ello al pueblo. Muy buenas ideas, muy buenos propósitos que nacieron en su corazón. El que decíamos en un momento que ese es más engañoso que todas las cosas. Allí nació ese propósito, esa idea. Y la implementó, la ejecutó y tuvo consecuencias negativas. Probablemente desde ya es importante que tú y yo vayamos anotando en nuestro corazón, precisamente en nuestro corazón, que en la vida es sumamente crucial entender que podemos tener muy buenos propósitos, muy buenas intenciones, aún dentro de la obra, de traer la presencia de Dios. ¿Cuántos añoran y claman porque se derrame, que si el avivamiento, que si haya avivamiento en mi corazón? Pero observemos que las cosas no descansan solamente en mi deseo o en mi criterio o en mi pasión. Ves mirándolo de esa manera y en esa dirección. Cuando David entonces consulta a los levitas, cuando David repasa lo que había sido instituido por Dios hacia el pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés, porque allí fueron dadas las instrucciones de cómo se iba a transportar el arca. Para eso le hicieron unas argollas, oye, en cada esquina del arca, para hacer unas barras forradas de oro, para en hombros transportar a las personas designadas, los levitas. Eso estaba establecido. Eso para todos los fines era el parámetro escritural, la ley existente para el momento en que David toma esta decisión. Y te estoy señalando el parámetro escritural porque es importante que tú y yo vayamos anotando. Que por eso es que está la Biblia. O sea, nuestra conducta, nuestra vida tiene un marco de acción. ¿Cuántas profesiones en esta tierra conocemos? ¿Cuántos trabajos se desempeñan? Y existen ¿qué? Códigos. ¿Cómo tú mides si el trabajo de un perito electricista está bien hecho? Pues a base de lo que dentro de la profesión de los peritos se reconoce como lo apropiado, las normas establecidas. ¿Cómo se mide lo que ha sido mi profesión como abogado en términos de la ejecución, la acción? Pues si lo que estoy haciendo está entre los parámetros del código de ética de la abogacía. O sea, hay unos criterios para medir las acciones. Cuando vas al hombre y a la mujer de Dios, al cristiano, oye, ¿dónde tú crees que están esos criterios? ¿Dónde están esas instrucciones? ¿Dónde está esa guía de cómo actuar, de cómo ser? Pues en la Biblia. O sea, toda la conducta del cristiano, y tú y yo sabemos que de todo el ser humano, es contemplada por la Biblia. Y es la que nos dice si lo que hacemos es correcto o no. Y nos dice cómo hacerlo. Y nos dice lo que debemos hacer y qué no hacer. Para el tiempo de David ya existía la instrucción dada. Está el Pentateuco. Ya había profetas en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. O sea, él tenía la información suficiente, apropiada y necesaria para saber cómo hacer las cosas. Pero no lo hizo. Reaccionó a su criterio, a su inteligencia, a lo que pensó, a lo que sintió. Ve adelantando desde ahora, porque yo siento, porque yo he sentido, a lo que sintió. Oye, se fue detrás de lo que sintió, que parecía bueno, tenía una buena intención, pero de la forma incorrecta. Oye, y precisamente, ¿qué ocurrió? La presencia de Dios no llegó. Tuvo que dejar el arca en otro lugar destacada. No llegó la presencia de Dios. Es decir, con la buena intención y el deseo en la medida en que no encajaba con la manera en que la Escritura lo contemplaba, no llegó la presencia de Dios. Y en el cristiano moderno ocurre lo mismo. Muchas veces nos esforzamos por hacer cosas que a veces el pueblo protestante no se da cuenta. Pero a veces nos parecemos en cierta medida a otras religiones que hasta censuramos o hacemos observaciones sobre de ellas en términos de rituales, en términos de sacrificios que hacen y que para alcanzar la bendición de Dios. Y no nos damos cuenta que en cierta medida, aún el llamado protestante incurre en prácticas y en cosas que convierten en rituales, pensando que con ello es que va a traer la presencia de Dios. Tengamos cautela. David no lo logró, no llegó a la presencia donde él la quería. Dice ese verso, regresando ahora a Jeremías, nuevamente el capítulo 17, todavía dice algo más.
dice no solamente que es más engañoso que todas las cosas, dice y perverso. Cuando busca la definición de lo que es algo perverso, ¿sabes lo que te dice? Que es un obrar con mucha maldad, a conciencia y peor aún se lo disfruta. Yo imagino que muchos de los que me están escuchando en este momento dirán, pero ven acá, tú me estás diciendo que mi corazón es el centro de donde se originan las intenciones de inducirme error. Tú me estás diciendo que inclusive, y lo hace con perversidad, en términos de que se pueda hasta disfrutar el error. Yo quiero que mires el verso y no pienses que te lo estoy diciendo yo. O sea, esta es la palabra del Señor que está diciendo en Jeremías, capítulo 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Así que la palabra perverso yo no te la transmito por decirte algo, oye, por manipular la mente, por llevarnos precisamente a tratar de razonar cosas por fuerza. No, te digo que la Biblia dice. Así que nos dice la Biblia que más que el adversario, que más que cualquier persona fuera de nuestra vida, fuera de nuestro ser, de nuestra mente, nuestro primer enemigo somos nosotros mismos y tenemos en nuestro ser, en ese conjunto de inteligencia humana, de emociones, de pasiones, de acciones, de actitudes, ahí adentro tenemos el origen de aquello que nos puede inducir a error más que cualquier otra cosa fuera de nosotros. Y llevarlo a un punto en que inclusive cae en la perversidad. ¿En qué sentido? En que muchas veces no solamente tenemos el deseo, como hizo David, no solamente tratamos de ejecutarlo, sino que lo ejecutamos. Y peor aún, insistimos en lo mismo a base del criterio de que es que yo siento hacerlo así, se acabó. Ese es peligroso. Fíjate que ese verso termina diciendo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién lo conocerá? Quizás en el buen español le dan una pregunta retórica, pero esta sí tiene contestación. O sea, para el humano no, en términos de lograrlo. La respuesta la conocemos porque la Biblia la da. Dice, esa afirmación lo que implica es, a pesar de que es una pregunta, que tú y yo, en términos de la realidad de nuestro corazón, de sus motivaciones, de lo que nos impulsa a hacer las cosas, tenemos que reconocer que muchas veces no sacamos ni tiempo para evaluar si lo que estamos haciendo es correcto. Antes de hablar de si podemos conocerlo o no, a veces no sacamos ni tiempo para evaluarlo. Viste que precisamente te hablaba ahorita de los salmos, de David el salmista. Uno de ellos creo que dice, escudriña mi corazón, examínalo. ¿Te acuerdas del Salmo 51 de David? O sea, el corazón contrito y humillado. Mira por qué David alude al corazón contrito y humillado. O sea, ese centro donde todo se acumula de inteligencia, emociones, pasiones, cuando se quiebra y se humilla realmente. O sea, tú y yo tenemos que reconocer que en la medida en que la Biblia nos señala que nuestros criterios, pasiones, razonamientos pueden estar viciados y equivocados, pues antes de actuar, pensar, darle curso a lo que sentimos, debemos, oye, con mucha exigencia, examinarnos. Y cuando digo con mucha exigencia examinarnos pues a la luz de qué, al amparo de qué, pues te adelanté en el caso de David, al amparo de las escrituras. David lo que tenía que hacer era examinar lo que era la norma establecida por Dios para lo que él quería hacer. No lo hizo, incurrió en error. Cuando lo examinó, encontró la manera correcta de hacerlo y ahora terminó la historia, va a ser más correcto. El arca llegó a donde David anheló que llegara, haciendo las cosas conforme a lo que estaba establecido. Tú y yo tenemos que aprender a examinar nuestros pensamientos, a examinar nuestros deseos, a examinar nuestras pasiones, nuestras buenas intenciones, examinarlas en el marco de la palabra, en las escrituras. De ahí esa importancia, a esa insistencia de este servidor, ¿de qué? De que escudriñemos la Biblia, de que examinemos la Biblia, de que la conozcamos. Y yo no pretendo decirte que te la sepas de memoria, permite, Señor, que lo logres, que lo logremos. Pero cuando tú estudias la Biblia,
aprendes a conocer el sentir de Dios, el pensar de Dios. Es como cuando tú comes la palabra y te la comes, cuando la escudriñas, es como se almacena ahí. Y cuando llega el momento de las circunstancias donde tienes que razonar, tomar decisiones, cuando sientes sentimientos, redundancia, emociones, es algo como que está ahí almacenado. Y cuando tú te detienes y comienzas a examinar lo que estás sintiendo, lo que te está moviendo, lo examinas a la luz de la palabra aprendida, te va guiando y diciendo realmente si estás transportando bien o mal el propósito. Observa que cuando esa palabra afirma que solo Jehová lo conoce realmente, ya entramos en el verso 10 de Jeremías 17. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, Dios definitivamente te conoce a ti, me conoce a mí, más que nosotros mismos. Y eso no es una mera afirmación, eso es una realidad. O sea, jamás Dios puede ser burlado ni engañado, ni intencional, ni de ninguna manera por nosotros. Negligentes somos cuando no examinamos lo que queremos o pretendemos con esfuerzo real a la luz de la palabra. Pero esa negligencia no nos exime delante de Dios de la corrección de los asuntos. Y si somos intencionales, peor, porque caemos en la perversidad de que hablábamos ahorita. Así que reconozcamos que Dios, que sabe por qué pensamos, por qué sentimos, por qué pretendemos las cosas, Él sabe qué es lo que realmente nos motiva, lo que nos mueve. Y Él que lo sabe, yo tengo que tener bien claro que nunca va a aplaudir ni endosar aquello que nazca un propósito que no sea real o que, vamos a decirlo así, que no responda a lo que Él nos ha enseñado en la Biblia. Y fíjate que cuando te digo que Él no va a endosar, no quiere decir que muchas cosas nos alcancen. Eso a veces ignoramos que hay cosas que ocurren en términos de que, mira, tú pones un empeño, pones un esfuerzo y logras algo y dices, ves, Dios lo quiso, porque lo logré. No necesariamente. Dije que en la Biblia hay varios ejemplos. Cogerle a David porque tiene una gran enseñanza. Desde ese me parece, o sea, el parecer, el criterio humano, la apreciación humana, hasta ese reconocimiento, como ya vimos, de haber actuado fuera de lo instruido y corrigiendo por la instrucción dada. Pero muchas veces sí, o sea, entra en esfuerzo y pareciere, como te dice, los amos te lo reconocen. Cuando tú ves que el impío, que el injusto prospera, lo que está diciendo es que en cosas que se lanza, las alcanza. Y muchos que han expresado, que actúan en nombre del Señor, alcanzan cosas. Yo no te voy a decir que no, pero Dios sabe lo que los movió y todo temprano. Oye, nos van a pedir cuentas. Y por eso es que sigue diciendo ese verso 10. Para dar a cada uno según su camino. Para dar a cada uno según su camino. Mira, según la profundidad de nuestro corazón, de nuestros actos, de las motivaciones, las tales nos pueden llevar a un punto donde aquellos que hemos conocido del Señor tengamos que hablar de salvación o perdición. Como que también nos puede llevar, aún dentro de ser salvos por su misericordia, a tener que rendir cuentas en el tribunal de Cristo desde el punto de vista de lo que Él quiere hacer contigo y para conmigo, que Él ha placido, oye, trae galardones a su pueblo, al hombre y la mujer de Dios, de cuántas cosas quizás nos tengamos que privar, porque lo que nos motivó a actuar no fue lo más correcto. Por eso es que ahí se distinguen dos cosas hermosas en ese verso, cuando dice, para dar a cada uno según su camino. O sea, ¿qué ruta quieres? Tú y yo queremos el cielo, vamos. Pero que ese querer vaya acompañado de la honestidad del esfuerzo de nuestra alma para asegurarnos que todos nuestros pensamientos, razonamientos, pasiones, actos y emociones vayan a la par con lo que la palabra enseña. Porque de lo contrario, y sobre todo si caemos en lo de intencional, de la perversidad de que era ese mismo verso en Jeremías, podríamos estar hablando de no descuidemos la salvación. Y cuando añade según el fruto de sus obras, precisamente cuando miras el tribunal de Cristo, está hablando de cómo la salvación es por gracia, un regalo, pero cómo en la medida en que tú actuaste con ahínco en la hora, con corrección, con un corazón
que no respondió al engaño, sino a la instrucción divina genuina que está recogida en la palabra, ese corazón él quiere premiarlo. Dije muy bueno, maravilloso. Pero hagamos nuestra parte en gratitud a ese Dios maravilloso. Fíjate que entonces fácilmente esto nos puede llevar a una pregunta. Yo sé que quien nos esté escuchando puede decir, ven acá, entonces, ¿y cómo yo sé si mi corazón me engaña? Pues con cuánta frecuencia tú y yo estamos acostumbrados a escuchar dentro del pueblo del Señor, Dios puso en mi corazón. Yo sentí y por eso actué. Quizás tú mismo lo has dicho. Dios puso en mi corazón, yo sentí, yo actué. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si realmente Dios me guía o no me guía? ¿Con cuánta frecuencia se cita? Lo digo con cariño, pero hay que decirlo erróneamente. Allí en Filipenses capítulo 2, el verso 13, esa parte en particular que mencionamos por encima el miércoles pasado, cuando decíamos, oye, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Cuántas veces decimos, yo sentí y yo actué porque Dios es el que pone en mí el querer como el hacer? Y usamos eso de excusa para actuar y ponerle rueda a nuestras pasiones y deseos. No siempre es correcto. Entonces vuelve la pregunta, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo yo sé entonces? Mira, nuestro ejemplo obviamente siempre tiene y es Jesús. Tiene que ser el Señor siempre. ¿Qué hacer para poder confiar? Ese día que esto es un subtema dentro del que compartimos la semana pasada. La fuente de nuestra confianza es Dios. Pero ¿qué hacer para yo poder confiar en lo que yo allá adentro siento, en lo que yo razono, en lo que yo he creído que han puesto en mí? Porque fe precisamente eso es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero esa certeza se nutre del conocimiento que Él nos ha dado. Esa convicción se alimenta de lo que Él nos sigue mostrando en la Escritura, en nuestra vivencia con Él. ¿Cómo yo saber entonces cuando, oye, como dirían usualmente, lo que siento proviene no de Dios? Mira, es un hecho que tenemos que aprender a evaluar toda emoción, evaluar todo sentir, evaluar, mira, nuestras pasiones, nuestro razonamiento a la luz de la Escritura en todo tiempo. El manual de vida que tenemos ahí en las manos, eso es un hecho. La palabra, cuando tú y yo buscamos precisamente agradar al Señor con nuestro corazón para que nuestro corazón no sea engañoso. La palabra, precisamente por ser el marco de acción, nos da instrucciones enseguida. Si vas al libro de los Hechos, al capítulo 13, al verso 22, oye, te recoge una afirmación que muchos hemos tocado por diversas razones, porque es una verdad maravillosa de la palabra. O sea, ¿cómo yo saber que mi corazón realmente no me engaña? Dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Para empezar, ¿cómo hablar de que mi corazón no me engañe y que realmente responda a lo que Dios quiere para mí y que yo lo entienda? Fíjate que precisamente, ¿por qué quise coger el ejemplo de David ahorita, cuando te hablé de un corazón que respondió a su buen deseo, pero de forma incorrecta? Porque decimos corazón, después la palabra da testimonio. Dios da testimonio de que ese corazón aprendió a ser como Él quiere. Aprendió a ser conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Tu corazón y el mío, en todo momento, tiene que estar, mira, a los pies del Maestro en la disposición genuina de hacer lo que Él quiera, de responderle a Él lo que Él quiera. Por ahí tenemos que empezar. Que tú y yo no hablemos de mis pretensiones y emociones y deseos primero. No, yo necesito conocer las de Dios. Yo necesito conocer, oye, aunque te suene extraño, las pasiones del Señor. Tú dirás, ¿cómo las pasiones del Señor? Más adelante te vamos a mencionar. ¿Qué es lo que dice en Filipenses, capítulo 2, verso 5? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. O sea, emociones, sentimientos. Todo lo que hemos hablado por definir el corazón,
tú repásalo y dices, Señor, ayúdame que realmente yo anhele ser en cada uno de esos renglones, en mi capacidad de razonar, en mis emociones, mis sentimientos, en mis pasiones, en mis actitudes, que genuinamente yo quiero ser como tú, Señor. Que eso sea lo que se siembre en mi corazón. Pero no solamente voy a depender de ese anhelo. ¿Te suena raro eso? Sí, no solamente voy a depender de ese anhelo, sino que si estoy diciendo que la palabra me instruye, que el corazón que tenía siendo conforme al de Dios es aquel que hace lo que Dios quiere. Fíjate que en esa dirección de lo que Dios quiere, precisamente mira lo que nos enseña en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. ¿Qué nos dice Dios en torno de lo que Él quiere? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Si vas uniendo la pizarra en tu libreta, en la pizarra de tu corazón, desde que estamos hablando, ¿qué es lo que Dios quiere? O sea, yo quiero que mi corazón sea conforme al de Dios. Yo quiero que mi corazón de verdad no promueva el engaño en mí mismo, el error en mí mismo, sino que sea claro y correcto. Que mi corazón traiga la presencia de manera correcta a mi vida y a la vida de los que nos rodean. Pues Señor, ¿qué tú quieres? Y Él te va a contestar, pues yo quiero que oigas mi voz, que escuches mis palabras, que mires mis palabras, que le prestes atención y que las obedezcas. Y tenemos tú y yo el privilegio y la bendición, que ya ese oír su voz, oye, en el momento de Moisés, era oírlo literalmente su voz, pero oye, él la plasmó por escrito. Tú y yo tenemos hoy día el escrito, tenemos la escritura, la palabra. Así que tú y yo queremos ser conforme al corazón de Dios, queremos hacer lo que Él quiere, pues comenzamos por reconocer que tenemos que prestar atención a sus palabras, porque a Él le encanta que le oigamos, le prestemos, oye, genuina atención y la obedezcamos. La obedezcamos. Fíjate que nuestro ejemplo Jesús, y ahorita tenemos que tener viendo en nuestro ejemplo maravilloso del Maestro. Jesús hizo lo que estamos hablando. Jesús, el encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y unas afirmaciones que tenemos que mirar sobre este tema. Si buscas allí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Observen y marca ahí en la Biblia. Ni a la ley ni a los profetas. Jesús estaba hablando de lo que era conocido por los hebreos en ese momento, por lo que existía escrito hasta ese momento. Lo que hoy conocemos con el Viejo Testamento, eso es lo que existía hasta el momento en que Jesús está hablando. Y él está diciendo, mira, yo no he venido a abrogar eso, ni la ley ni los profetas. Implica que él no vino a desecharlo, él no vino a ignorarlo, él no vino a ponerlo a un lado. Por el contrario, dice, no vino a abrogar, sino a qué, sino para cumplir. Mira, toda la conducta de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, toda su ejecución, él le marcó en los escritos, en la ley, en los profetas. Por eso te hablé al empezar del tema, fe, pasión o corazón engañoso. ¿Cuántas veces confundimos o decimos que amparado en la fe o amparado en la pasión aún por el Señor, por las cosas de su reino? Realmente lo que estamos haciendo es respondiendo a errores del corazón. En el caso de Jesús, fíjate que él te dijo, dejó algo bien claro. Yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Él vino a vivir y lo hizo enmarcado en la escritura conocida. El autor y consumador de la fe dice la palabra. No está en juego la fe de Jesús. Pero él enmarcó su ejecución, su ministerio, en lo que todos conocemos como la escritura. Pero hay más. Ve allí a Mateo capítulo 26, verso 42. Mateo capítulo 26, verso 42. Esa escena en que Jesús estaba postrado ante el Padre porque se avecina el momento de su detención para enfrentar el momento más difícil del ministerio aquí en la tierra. Y Jesús trae una expresión. No penséis, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
En ese maravilloso Jesús encarnado, en ese momento, ¿sabe lo que está en juego? Está en juego que desde su corazón, desde el centro de las emociones, desde el centro de los sentimientos, oye, lo que había era un profundo dolor, había una agonía. Cuando tú lees todos los evangelios sobre esta escena, te dice inclusive, mira, sudaba gotas como si fueran hasta de sangre. Dice que agonizaba hasta la muerte en su alma. Así era la agonía de Jesús. O sea, en el centro de sus emociones, de esto que estamos hablando, de ese corazón, allí lo que había, oye, era casi un grito en una dirección, en la dirección de librarse de aquello. Sin embargo, ¿por qué te quise citar las palabras del mismo cuando dijo, yo vine a cumplir todo, la ley y los profetas? Porque Jesús tenía muy claro el plan de salvación, tenía muy claro la encomienda del Padre, tenía muy claro por qué se encarnó, a qué vino. Y todo está enmarcado en la ley y en los profetas, en las profecías ya dadas. Y Jesús tenía una encrucijada de frente. Tenía de frente sus emociones y sus sentimientos, su dolor y lo que pudo haberle sido un momento dado, pero también tenía de frente lo que la Escritura señalaba sobre de él y para qué venía. ¿Y por qué escogió? Por la Escritura. Por el parámetro que tenía para medir lo que sentía. Y tú y yo que somos cristianos, imitadores de Jesús, ¿por qué escogemos cuando sentimos, oye, la presión, el dolor, la angustia, cuando sentimos que esa opresión es tan violenta, que creemos que lo único que podemos es salir corriendo sin consultar la palabra, sin consultar qué es lo que debo hacer, sin pedirle a Dios sabiduría y dirección a la luz de esa escritura? ¿Qué es lo que hacemos? Corremos, adoramos rodillas y escudriñamos y examinamos ese almacén del alma que hemos llenado de su palabra precisamente para confrontar las emociones, el razonamiento y lo que quisiéramos hacer. Jesús escogió por lo que tenía que escoger. Pero todavía hay un verso más revelador. Un poquito más adelante, ese capítulo 26. Anda conmigo allí al verso 52 al 54. Cuando vienen a arrestarlo, allí sacaron una espada y le tumbaron una oreja a uno de los siervos de los romanos, de los sacerdotes, de los que allí llegaron a detenerlo. ¿Y qué hizo Jesús? Mira el verso 53. Una pregunta. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Mira eso y míralo bien despacio. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Tendría fe Jesús en el Padre? Estamos hablando de fe. O sea, él iba a orar y está diciendo él podía orar al Padre y él sabía, fe, certeza de lo que se espera, convicción. Él sabía que el Padre podía hacer. Dice, puedo orar ahora a mi Padre y que Él, escucha esto, no, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. En su fe Él sabía lo que del Padre podía obtener. Sin embargo, mira lo que dice 54. Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Mira lo que Jesús puso en balanza, lo que puso de frente. Su convicción en un momento dado, su certeza de lo que el Padre era capaz, si Jesús se lo pedía. Pero Jesús sabía que si clamaba por ello, lo iba a clamar ignorando, dándole la espalda entonces a la Escritura. Y Jesús optó por lo que tenía que optar, por lo que dijo que vino a cumplir y no a abrogar, por la palabra, por las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo todo esto hasta aquí? La importancia de que reconozcamos nuestra vida como cristianos, que a veces confundimos lo que es fe, lo que son pasiones, con situaciones, emociones, sentimientos, razonamientos que nacen en nuestro corazón, que no necesariamente se ajustan a la palabra, a la escritura, y le damos curso porque es lo que nos gusta o es lo que sentimos en un momento dado, y peor aún, si nos acordamos de esa porción de la Biblia que nos dice, porque él pone en mí querer como él hace. Tú no estás seguro que tú le preguntas a David en el cielo, David, ven acá, en aquella vivencia triste, ¿por qué tú actuaste? Es decir, que me pareció bien. Yo quería, yo anhelaba, y yo no veía nada malo, pero cometí un error.
lo hice de una manera distinta a la Escritura y pagué precio. Cuando lo corregí, la presencia llegó y se dejó sentir y bendijo al pueblo. Antes no. Te estoy diciendo con esto que hay que tener la cautela, y porque por algo es que la Biblia nos señala que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, más que el mismo diablo. Él puede intentar de afuera hacer todo lo que quiera, pero si tú y yo adentro estamos firmes, saludables en nuestro corazón, porque nuestro corazón es uno, que hace lo que Dios quiere, empezando por escudriñar su palabra, buscar su palabra, estar atento a su palabra, conocer su palabra, porque es el marco de acción, y siguiendo por decidir en nuestro corazón que su palabra es la que vaya en nuestra vida y no nuestra emoción. Cuando tú y yo caminamos en esa dirección, acordándonos cómo Jesús lo hizo, oye, podemos comenzar a hablar de que el corazón del humano será engañoso, pero el tuyo, el nuestro, en las manos de Jesucristo, es un corazón dirigido por Dios. Observa que en Filipenses capítulo 2, verso 5, ya te adelanté ese pensamiento. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, ¿qué es lo que dice? Tú y yo lo conocemos. Oye, te habla en Filipenses capítulo verso 5 que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Te adelanté la palabra sentir, que implica sentimientos, emociones. En ti y en mí clamemos porque hay en nosotros la manera de sentir de Jesús. Fíjate que la Biblia también nos dice que la mente de Cristo, el apóstol Pablo decía que la mente de Cristo estaba en él, que está ahí, que Jesús quiere, mira, Jesús quiere que su mente esté en la tuya y la mía. Lo que implica que Jesús quiere que Dios aprendamos a razonar como Él. ¿Y cómo razonaba Jesús? A la luz de la Escritura. ¿Cómo razonaba Jesús? Oye, escudriñando la palabra, conociendo la palabra, para vivir conforme a la palabra, para no faltarle a la palabra ni un tilde ni una jota. Mira qué interesante. En ese mismo Filipenses, en el capítulo 2, verso 12, comienzas tú a mirar unas realidades preciosas también. ¿En qué sentido? En el sentido de que el apóstol Pablo decía que cuidemos la salvación con temor y temblor. Pero hizo algo más un poquito al empezar el verso. Dice, habiendo obedecido. Esto es un asunto de obediencia. Habiendo obedecido, cuando estaba entre vosotros en presencia de él, de esa manera en su ausencia, es el apóstol Pablo, cuidemos la salvación con temor y temblor. Si decíamos ahorita que allí en Jeremías, en el capítulo 17, verso 10, ya está hablando Dios, oye, de darle a cada uno conforme a su camino y el fruto de sus obras. Te adelanté que esto puede ser un asunto tan delicado como que un corazón que ignore, ya sea por negligencia, por descuido o intencionalmente, que ignore lo que es la palabra, lo que es examinarla, para estar seguro que los actos, que la vida, el caminar sea conforme a la palabra, ese corazón puede estar poniendo en riesgo un regalo tan grande, la salvación. Por eso es que esto no es un accidente. Entonces es que viene el verso 13 en Filipenses, el capítulo 12, y ¿qué es lo que te dice? Ah, ese Dios que pone en nosotros el querer como el hacer. Mira ahora completo. Te repito, examínate Filipenses 2, verso 5. Ahora mira todo en conjunto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sus emociones, sentimientos y cómo en las encrucijadas escogió por lo correcto. Y sigue hacia el 12. Por tanto, cuando tú examinas la expresión por tanto, lo que implica es que por lo dicho anteriormente, y si te examinas del 5 hasta, oye, hasta el 11, te está hablando de cómo Jesús en ese sentir se humilló, se sujetó, sirvió, se sacrificó, se dio por los demás, y cómo el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Nos dejó el ejemplo completo de la sujeción, de la obediencia. No sé si te parece cuando leíamos allá en Samuel que Dios se complace más en la obediencia, en que le escuchen su instrucción con atención. La obediencia. Jesús se sujetó al Padre en obediencia, se sujetó a la misma norma. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para yo cuidar mi salvación, tengo que empezar por mi propio corazón, por evaluar mi manera de razonar, evaluar mis pensamientos, reconocer qué es lo que realmente mueve mis pensamientos, mis pretensiones mentales, reconocer mis emociones, mis sentimientos, las cosas que me apasionan y lo que pretendo, reconocer qué es lo que realmente nos mueve, nos motiva, examinarlo todo con el propósito de qué, de corregir lo que está mal, de corregir lo que choca con la palabra, lo que choca con lo que edifica, con lo que construye a los demás, porque eso es palabra. Examinarlo todo con el propósito de ser correcto para cuidar mi salvación. Con temor y temblor implica con diligencia extrema, con exigencia. No podemos vivir una vida cristiana liviana por ahí flotando y resolviéndola con Dios me dijo y yo soy feliz y él pone en mí que cómo hacer y ese verso me lo sé de memoria, más nada. La palabra es completa. Y para que hables de querer cómo hacer, mira todo el sentido que tenemos que digerir en nuestra alma. Porque entonces sigue diciendo, después que dijo que la cuidáramos con temor y temblor, dice, porque Dios, mira, ¿por qué? O sea, entra en causas, relaciones en el asunto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, Dios al hombre y a la mujer que se ocupan de cuidar su corazón, reconociendo que de ahí pueden, oye, inundarse nuestra mente de ideas que parecen buenas, pareció bien a David, de pasiones y de sentimientos que parecen lindos, que inclusive pueden parecer lo más correcto en el momento, porque, oye, en el caso de Jesús, ¿qué parecía lo más correcto humanamente? Mira, corre por tu vida. Pero ese no era el mensaje bíblico. O sea, escudriñar todo nuestro ser, en lo que nos conocemos como corazón, para asegurarnos que lo que sentimos nos mueve, razonamos y vivimos, sea a la par con lo que la Escritura enseña. Y entonces en ese vivo deseo de honrarlo a Él y hacer lo que Él quiera, y nunca te pedir nada que sea contrario a la Escritura, nada que sea contrario a su orden, entonces tú en ese deseo vivo y viviendo su palabra, tú sí puedes decir, Él pone en mí el querer como el hacer. Él sí lo pone. Y puedes decirlo con regocijo, con alegría. Porque estás sujetado como Jesús a su palabra, que es la voluntad del Padre escrita para ti, para mí en la tierra. Mira, es tan fácil, y perdona esta frase que te voy a usar, es tan fácil caminar por esta vida dando palabra. Lo difícil es caminar en esta vida conociendo la palabra para caminar por ella. Antes de dar palabra, mejor predica la palabra. Antes de decir lo primero que te viene al corazón, porque Dios me dijo que te dijera, asegúrate que conoces la palabra y que lo que vas a decir es consono a la palabra y que de verdad Dios te dijo. Para concluir, fíjate que comenzamos diciendo que el tema era fe, pasión o corazón engañoso. Varias veces te adelanté y de alguna manera u otra que tengo que tener cuidado porque la fe, por más que digamos que tenemos fe, la fe nunca va a enmendar la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. La misma fe, inclusive, la palabra, esa que está escrita que permanece para siempre, es la que te dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso no se da en el aire. Tu certeza se nutre ¿de qué? De esa seguridad que Dios te transmite en su escritura. Tu convicción se nutre de esos conocimientos que el Señor te da en su escritura. Tus vivencias personales nadie te las puede arrancar. Precisamente la misma escritura nos enseña a buscarle, a separarnos para Él, a encerrarnos allí en el aposento, ir de rodillas y derramarnos a sus pies y hablar con Él. O sea, la palabra misma nos enseña a buscar vivencia, pero en conjunto esas vivencias, como las que Jesús tuvo y nos dejó el ejemplo, siempre van a estar enmarcadas en la palabra, nunca se van a distanciar de la palabra. Tenemos que tener esa cautela y comprender que nuestra fe y nuestras pasiones tienen que ser precisamente a tono uniforme con la escritura, a que ves que
que nos gocemos cuando encontremos que la palabra misma nos nutre para que sintamos lo que sintamos. Pero que nunca nuestro corazón, bajo el pretexto del sentir, creí, lo confunda como si fuera la fe correcta, en virtud de la cual abandono la palabra, porque Dios me dijo, o yo sentí, y por tanto hice, y por consiguiente, no esperes tarde o temprano que a Dios se lo olvide. Como leímos en Jeremías, nos examinará, escudriñar el corazón solo le toca a Él, para darnos conforme a nuestro caminar y a nuestras obras. Permite el Señor que cuando nos examine, encuentre que tu fe y la mía, genuinamente y de verdad, estaba centrada en esa expresión que Jesús tuvo a bien compartirnos. Jesús no vino a abrogar ni echarle el zapacón, vino a cumplirla. ¿Cumplimos tú y yo la palabra? Yo sé que muchos dirán, bueno, él la cumplió porque se iba a sacrificar y por eso Dios consumado es. Eso es cierto a medias. Porque dijo más, yo te di una parte del verso. Si sigues estudiando, te dijo que estas palabras, inclusive, ni un tilde ni una jota iban a pasar. Oye, hasta que pasaran este cielo y esta tierra. Así que esa palabra todavía está vigente y seguirá vigente hasta que Él termine el milenio. Y entonces se acabe todo. Y por eso comprenderás, en la medida en que 1 Corintios capítulo 13 te dice que a la larga que dejará de ser todos los dones, todo, y te incluye hasta la fe. ¿Y qué es lo que va a permanecer? El amor. Que nuestra fe esté cimentada en la Escritura, no en mi mero sentir, creer o preferir. Que nuestra fe se alimente correctamente. Que con diligencia examinemos nuestros sentimientos, pensamientos y razonamientos a la luz de la palabra, porque eso da trabajo, yo lo sé, pero nos va a evitar muchos dolores en el alma y sobre todo nos va a evitar lastimar a Dios y hacerle mucho daño a mucha gente. Porque el error de David costó una vida por lo que él quería. Y ni hablar, si recordamos el ejemplo del miércoles pasado, cuando aludimos a que David quiso hacer el censo, le pareció bien, era su deseo, aunque le advirtieron que no, también costó vidas. Que nuestras pretensiones y nuestra alegada expresión que Dios pone en mí, el querer como el hacer, y Dios puede sentir en mí, cuidado que no lastimemos a nadie, porque siempre tienen consecuencias. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo. Te pido que los cuides a todos, que les guardes. Que aquellos que no te conocen, Señor, vayan a tus pies a conocerte a ti, que eres el autor y consumador de la fe. A conocerte a ti, que quieres depositar en cada uno de nosotros el sentimiento verdadero, el razonamiento verdadero y enmarcarlo nutridamente a la luz de tu palabra. Y a los demás, Señor, ayúdanos a seguir construyendo nuestra vida en ti de la forma correcta, seguirnos edificando de la forma correcta para ser piedras vivas, genuinas, que te imiten a ti. Oh Dios, que cuando leamos la palabra nos gocemos, porque esa afirmación de que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso aún, podamos decir con humildad, pero el nuestro que se rindió a los pies de Jesús, no solo se rindió para conversión, sino que día a día a sus pies se sigue derramando para que nos siga formando un corazón correcto, del cual nunca emana engaño, sino por el contrario, refleja una fe genuina a la luz de la palabra, a la luz de las vivencias que tú marcas en la palabra y que tú nos quieres dar día a día. En tu hermoso nombre hemos orado, Jesús amado. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana nuestros jóvenes adultos se reúnen en la casa del Señor desde las 7:30. El viernes regresa nuestra juventud también a la casa del Señor a seguir alabando y adorando como solo Él se lo merece. Y el domingo regresamos a la casa del Señor, ya ambos cultos, el de las 8 y el de las 10:30 en el templo, la escuela bíblica también en el templo a las 9:15. Y aprovecho para darle las gracias a los hermanos. Entonces la experiencia el domingo pasado ciertamente fue hermosa. Agradecemos la colaboración de todos y le agradezco por estos 2 años que estuvieron ahí en el estacionamiento alabando y adorando al Señor con la paciencia y el amor que sus corazones demostraron. Dios les bendiga. Jesús, gracias por este momento y por la oportunidad que me diste. En tu nombre orado. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente al caos, enfrente